Bienvenidos a este nuevo tutorial del conjunto de los números enteros. En esta ocasión vamos a estudiar el plano cartesiano. Así que empecemos. El plano cartesiano, conocido también como sistema cartesiano, es un medio gráfico utilizado para describir la posición o ubicación de un punto en el plano, es decir, en dos dimensiones. Fue inventado por René Descartes, un filósofo, matemático y físico francés en el siglo XVII. Está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se intersecan en un punto. Sus principales elementos son los ejes coordenados, el origen, los cuadrantes y las coordenadas. Empecemos viendo los ejes coordenados y el origen. Se llaman ejes coordenados a las dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto del plano. Al punto de intersección de los ejes se le conoce como origen o punto cero. Entonces, el eje X corresponde al eje horizontal o también llamado eje de abscisas. Hacia su lado derecho se ubican los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos, tal como ya lo sabemos de la recta numérica. El eje Y corresponde al eje vertical, también conocido como eje de ordenadas. Hacia arriba se ubican los valores positivos, en este orden, 1, 2, 3. Y hacia abajo los valores negativos, en este orden, menos 1, menos 2, menos 3. Esto también depende de la escala que se vaya a ocupar. Los ejes cartesianos requieren de una escala adecuada que permita dar la ubicación correcta de los puntos que se grafiquen en el plano cartesiano. Mientras sea posible, se ocupa una misma escala tanto para el eje de abscisas como para el eje de ordenadas. Fijémonos en estos ejemplos. En el primer gráfico estamos observando que la escala utilizada tanto para el eje horizontal como para el eje vertical es de 1 en 1. En este segundo gráfico podemos observar que la escala utilizada es de 5 en 5, tanto para el eje de abscisas como para el eje de ordenadas. Fíjate nuevamente cómo se generan los valores, especialmente en el eje Y. En los positivos tenemos 5, 10, 15, mientras que en los negativos tenemos menos 5, menos 10, menos 15. Y en ese orden es importante que los consideres. De acuerdo a la información que se necesite representar, se puede cambiar la escala siempre y cuando se mantenga una escala para todo el eje horizontal y otra escala para todo el eje vertical. Así, por ejemplo, en este gráfico podemos observar que para todo el eje X se ha ocupado una escala de 20 en 20, mientras que para el eje vertical se ha ocupado una escala de 2 en 2. Una vez más, fíjate cómo se generan los valores en el eje Y. Hacia arriba, 2, 4, 6, 8, 10 y hasta el infinito, positivo. Y en la parte de los negativos, por debajo del 0 está el menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. En este otro gráfico podemos observar que en el eje horizontal o eje de abscisas la escala es de 50 en 50, mientras que en el eje vertical la escala va de 20 en 20. Algunos errores que se pueden cometer al momento de graficar los ejes coordenados son los siguientes: que se ocupen distintas escalas para el mismo eje. Así, en este caso, para el eje X vemos que para los valores positivos la escala está de 1 en 1, mientras que para los negativos está de 2 en 2. Y algo similar ocurre con el eje Y. Para los positivos la escala va de 1 en 1 y para los negativos de 5 en 5. En este otro caso podemos observar que la escala no está bien definida. En el caso del eje X podemos observar que la primera marcación tanto a la derecha como a la izquierda es de 2, lo cual indicaría que la escala tiene que ir de 2 en 2. Pero a continuación del 2 tenemos el 3, o en el caso de los negativos el menos 3, lo cual no concuerda con la escala que nos daría el número 2. En el caso del eje Y, la primera marcación tiene el número 3 para los positivos y menos 3 para los negativos, lo cual nos indicaría que la escala tiene que ir de 3 en 3, pero esto no concuerda con el resto de valores que se observa en este eje. Finalmente, otro de los errores que tenemos es no utilizar una escala en el plano cartesiano, es decir, los ejes no tienen números y tampoco se puede asumir que va de 1 en 1. Es importante que se escriba claramente los números indicando la escala con la que se está trabajando. Vamos a ver ahora los cuadrantes.
La disposición de los ejes coordenados da lugar a 4 regiones o áreas, cada una de las cuales se conoce como cuadrante. El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes que se los nombra con los números romanos: 1, 2, 3 y 4, como puedes ver en este gráfico. Finalmente vemos las coordenadas cartesianas. Son los números que dan la ubicación de un punto en el plano cartesiano. Se representan de la siguiente manera: un punto P con coordenadas X y Y están separadas por comas y dentro de un paréntesis. P es el nombre que recibe el punto y su uso es opcional. X es la coordenada sobre el eje horizontal o eje de abscisas. Y es la coordenada sobre el eje vertical o eje de ordenadas. En este gráfico podemos observar varios puntos con sus respectivas coordenadas. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas menos 3,1. El punto B tiene coordenadas 2,3. El punto C tiene coordenadas menos 1, menos 2. Y hay un punto que no se le ha puesto nombre, cuyas coordenadas es 0, 0. Recuerda que es muy importante que consideres que siempre la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada al eje Y. Te agradezco mucho por la atención brindada a este tutorial y te invito para los siguientes tutoriales. Cuídate y hasta pronto.